te ha sucedido este fin de semana, tal vez un poco desapercibido, pero lo vamos a hacer notar. Vamos a dejar a los lozanos y chibolines para tenerlos en estos días, no se preocupen, que también seguimos con esos casos. Yo estoy más interesada en el cofre, para decirles la verdad. Pero quiero detenerme en este momento del programa en hablar de la juramentación de la nueva fiscal de la Nación, Delia Espinosa. El día viernes ella juramentó sin la presencia de Dina Boluarte, ni nadie del Congreso, ni el Defensor del Pueblo, ni el Tribunal Constitucional, nadie. Con la presencia, por supuesto, de sus pares, el conjunto de fiscales supremos que asistieron y que escucharon no solamente su presentación, sino una conferencia de prensa que da a los medios donde ha dicho cosas muy importantes. Pero ¿cuál es el mensaje acá? ¿Por qué no ha ido la presidenta? ¿Por qué no han ido los congresistas, ministros? Porque la fiscal de la Nación, de acuerdo a nuestra Constitución, tiene el encargo directo de investigar y acusar a los altos funcionarios del Estado que han cometido el delito de enriquecimiento ilícito. Pero además, tiene que encargar a otro fiscal supremo los casos que tienen que ver con delitos cometidos por altos funcionarios del Estado, otros delitos. Si invitaba a estas personas, estaba invitando a su juramentación a sus investigados. Porque vamos, hay por lo menos 12 casos de concusión, es decir, mochasueldos, en el Congreso de la República. Y la semana pasada, el viernes, vimos con claridad una sentencia en última y definitiva instancia al excongresista Urtecho, que le impone 22 años de condena por mochasueldo. ¿Ok? ¿Puede invitar la señora Delia Espinosa a los potenciales mochasueldos que van a tener que acusar? No. La señora Dina Boluarte tiene por lo menos 5 expedientes en giro, desde los Rolex hasta los muertos, desde el cofre, ¿no? Y la fuga de Vladimir Cerrón hasta los dinámicos del centro. ¿Puede invitarla? Sí va a ser su investigada. Y ahí hay un problema, ¿no es cierto? Hay un conflicto de interés. No invitaron a nadie. Para que la cosa quede clara. Pero hay que señalar que tanto el Congreso como la Presidencia de la República repite esto de que los fiscales sueltan a los ladrones. Y los que sueltan a los ladrones son los congresistas y el Ejecutivo. Porque la ley que obliga a la Fiscalía, esa ley que obliga a la Fiscalía a liberar a cualquiera que haya cometido un delito que tenga menos de 5 años de condena, la sacó este gobierno, como les expliqué la semana pasada. Este gobierno. Los fiscales no pueden hacer nada. Y los que, por si acaso, liberan son los jueces. Los jueces, por si acaso. Pero esto fue lo que nos dijo la señora, por favor, fiscal, la flamante fiscal, en unos breves mensajes. No hay que hacer afirmaciones a la ligera. Y lo que ella pidió fue claramente que se dieran cifras estadísticas de lo que se afirmaba. Vamos a escucharlo. Para hacer afirmaciones, nosotros en el Ministerio Público, que somos un organismo constitucionalmente autónomo, no somos políticos, somos técnicos jurídicos, profesionales que privilegiamos la ley, la Constitución y los estándares internacionales. En ese sentido, para hacer una afirmación se debe contar con estadísticas. Y yo les digo que en base a la experiencia y en su momento, oportunamente, como les decía hace un rato, en espacios un poco mayores, vamos a exhibir datos estadísticos. ¿Hasta qué punto, como se dice que la policía detiene en flagrancia y que los fiscales lo sueltan? No hay que hacer afirmaciones tan, digamos, de pronto ligeras, ¿no? Hablemos con cifras. Vamos a hablar con estadística en la mano, ¿ok? Eso es lo que ha dicho. Pero ha dicho más cosas. Ha dicho que presentará una sentencia ante el Tribunal Constitucional contra la ley que faculta a la Policía Nacional del Perú a investigar preliminarmente de los delitos. Es decir, esto ya lo había
anunciado el fiscal Juan Carlos Villena, pero ella lo va a retomar y el Ministerio Público va a presentar una demanda, probablemente competencial, les están quitando competencias, o una acción de inconstitucionalidad, porque la ley es manifiestamente inconstitucional. Es decir, la Constitución dice, los fiscales investigan el delito. La ley dice, la policía investiga el delito. Ya, un niño de primaria se da cuenta de la inconsistencia, ¿verdad? Bueno, eso es lo que se va a discutir en el TC. Pero no es lo único. También se le preguntó a la señora fiscal sobre esta novedad tan pro infancia que tiene el Congreso, esta visión tan pro juventudes, ¿no? Por las cuales se quiere meter presos a chicos de 16 y 17 años. Y debo anunciar que me han mandado una horda de trolls del Congreso, obviamente, ¿no? La señora fiscal de la Nación volvió a responder con sensatez y dijo, se necesita una investigación científica para determinar el grado de madurez y conciencia que tiene un ser humano a los 16 y 17 años para cometer un asesinato. UNICEF luego ha sacado cifras muy interesantes, está en su página y está también en sus redes sociales, estableciendo que el 1% de los delitos en el Perú, y a veces menos de 1% se realiza por menores de 18 años. El 99% por adultos. La respuesta a la criminalidad organizada en el Perú del Congreso es perseguir al 1%, pero no derogar la ley que la semana pasada dejó libre al clan Orellana. Eso se llama populismo penal. Pero hay algo más interesante todavía. Ese número pequeño de adolescentes, si son adecuadamente resocializados, no se convierten en un adulto asesino, en un adulto extorsionador, en un sicario. No se convierten, no regresan al sistema. Nunca más. Es decir, hay la oportunidad, sí, de resocializar. Los que no se los permiten, regresan al sistema de todas maneras. Son la minoría, además. Pero UNICEF también sacó este comunicado que creo que vale la pena recordar. Le recuerda al Estado peruano la Convención sobre los Derechos del Niño, que establece que las y los adolescentes no pueden ser juzgados ni sancionados como adultos. Miren, esta es la 4ª convención internacional que el Congreso peruano viola este año. Ha violado hasta la Convención de los Derechos del Niño, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la Convención de Palermo contra la corrupción. ¿Y cuál me falta? La Convención de Naciones Unidas contra la imprescriptibilidad de delitos de lesa humanidad. 4 tratados en un año, es récord de récords, ¿eh? Nunca visto. Y pagamos un cerro de plata en asesores. El Congreso tiene más de 3.000 trabajadores. No hay un asesor que se pare y les diga, oiga, señores, no podemos seguir violando tratados internacionales, que damos vergüenza, porque ningún juez va a aplicar esa norma, porque es violatoria de un tratado internacional. A ver si les entra en la cabeza a los señores congresistas que se dedican a hacer lo que están haciendo. Espero que la fiscal de la Nación, con cifras estadísticas y con investigación científica, porque, como decían unos, ciencia se sustenta en evidencia, ¿ok? O dato mata relato. Con eso, con datos ciertos, se construyen historias ciertas.